Hello, everybody. Welcome once again. Aquí estamos con la Confesión de Londres. Estamos en capítulo 25. Este capítulo se centra en la cuestión del matrimonio. Hoy estaremos en la primera clase, es decir, clase 25.1, y el título es Un solo hombre y una sola mujer. Un solo hombre, una sola mujer. Aquí estamos hablando sobre el diseño de Dios a la hora de crear a la primera pareja. Son nuestros padres, Adán y Eva. Tenemos entonces un texto. Está sacado directamente de la Confesión. Es el párrafo 1 del capítulo. Esperamos ahora exponer en esta primera sesión de capítulo 25 lo que está ahí en la pantalla. ¿Qué dice? Leo. El matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa. Y las esposas están diciendo, amén. Y también dice, ni que una mujer alguna tenga más de un esposo a la vez. Y los maridos están diciendo, amén. Bien, el matrimonio es para un solo hombre y una sola mujer. Así es. Bueno, Dios es el creador. Él es el dueño de todo cuanto existe. Los cielos son suyos, la tierra es suya, todo es del Señor. Y en su infinita sabiduría y también en su infinita bondad, Él quiso crear una institución conocida como el matrimonio, el santo matrimonio. Podemos encontrar la institución o el establecimiento de matrimonio en los primeros capítulos del Génesis, a saber, capítulos 1 y 2. En cuanto a Génesis capítulo 1, leemos en el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Adán y Eva, ¿no? Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Aquí tenemos en Génesis 1 el establecimiento de esta unión conyugal entre Adán y Eva. El matrimonio es una institución divina. Dios es el creador, el autor del matrimonio. Y en el siguiente capítulo, Génesis capítulo 2, un texto muy conocido, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre, Adán, esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, de la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos. La primera poesía que tenemos en la Biblia, ¿no? Esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La institución de matrimonio se halla en Génesis 1 y Génesis 2. Ahí está el diseño perfecto de Dios. La caída no se da hasta Génesis capítulo 3. Esto significa que todo lo que vemos en la Biblia antes de Génesis 3 refleja el diseño perfecto del Señor. Génesis 1 y 2, ahí todo es bonito, agradable, todo da gloria a Dios, el Creador. Bueno, según la confesión, entonces, hemos visto que la confesión cree que el matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. Y en efecto, lo que acabamos de ver en la Biblia concuerda con lo declarado aquí en la confesión. Vemos en Génesis 1 y en Génesis 2 un solo hombre, Adán, y una sola mujer, Eva. Está el prototipo, el paradigma para la raza humana. No son dos hombres, no son dos mujeres, es decir, un hombre con dos mujeres, una mujer con dos hombres, un hombre con una mujer con un hombre. Hemos leído en los relatos que he puesto ahí en la pantalla que Dios hizo
una mujer de la costilla de Adán. No dos, no tres, no cuatro, una sola mujer. Y la escritura también haya dicho que el hombre dejará a sus padres para unirse a su mujer, no a sus mujeres, su mujer. Un hombre, una mujer, un solo hombre, una sola mujer, y él juntándose con ella llega a ser una sola carne con esa dama. Lo que hemos leído ahí en Génesis también sale confirmado por Jesucristo, la gran cabeza de la iglesia, el Señor, el amo de la iglesia, en los días de su ministerio terrenal. En Génesis capítulo 19, él repite lo que hemos leído ahí en Génesis 2, versículos 22-24. El texto es, ahí no lo he apuntado, Mateo 19, 4 al 6, Jesús dice, tengo aquí el texto de mis apuntes, no está en la pantalla, pero os leo el texto. Jesús está hablando. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Numéricamente hablando aquí, Jesús recalca que no son dos, sino uno. Es decir, Jesús está pensando en la mentalidad de Jesús en matrimonios para dos personas. Un hombre, una mujer, se juntan y en términos metafóricos llegan a ser uno. Pero veis, Jesús está de alguna forma respaldando lo escrito en Génesis 1 y en Génesis 2. Así que Génesis dice que el matrimonio es para un solo hombre y una sola mujer. Jesús en Mateo 19, 4 al 6 repite esta enseñanza de la creación. Entonces, si es así, si Génesis dice que el matrimonio es para un hombre y una mujer, Jesús dice exactamente lo mismo, ¿qué hacemos con el tema de la poligamia que se manifiesta, que se da a conocer en la Sagrada Escritura? De hecho, en el mismo libro de Génesis, a principios de todo, incluso antes del diluvio, ya se practicaba la poligamia. El primer polígamo en la Biblia se llama Lamec. Su nombre sale en Génesis 4:19, y él, bueno, era un hombre extremadamente violento, compuso un poema muy feo, y él, dice la escritura, que él tomó para sí dos mujeres. Los nombres de las dos damas eran Ada y Zila. Zila con Z, ¿no? Ada y Zila. Era una violación del diseño original del Dios creador. Lamec no temía al Señor. No obstante, si pensamos en el resto de la Biblia, podemos incluso toparnos con varones que sí eran siervos del Señor, pero que tenían más de una esposa. Y ahí está lo realmente problemático, ¿cierto? Porque vale, Lamec lo entendemos, es un hijo del diablo, no ama al Señor y por supuesto desobedece. Pero cuando pensamos en gente como Abraham, el padre de la fe, Jacob, David, un varón conforme al corazón de Dios, y bueno, el ejemplo más famoso, más conocido, Salomón. De hecho, según la Biblia, él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Dios se contradice, ¿no? O sea, Dios por un lado está creando a Adán, a Eva, un hombre y una mujer para el matrimonio. Jesús dice, sí, el matrimonio es monógamo, y ahora de repente, Abraham, David, Salomón, Jacob, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, hermanos, no, Dios aquí no se contradice. El Señor no pidió que aquellos varones se casaran con múltiples mujeres. No tenemos ningún texto bíblico que diga que Dios aprobó semejantes decisiones, semejantes uniones. Ahora, en el mundo de la apologética cristiana, hay algunos apologistas que creen que Dios permitió la poligamia con el propósito de proteger a las damas y también con el propósito de proveer para ellas en contextos
difíciles, ¿no? Tales como, ¿no? Un contexto de guerra en el mundo antiguo. Por ejemplo, una dama. Si su marido había muerto en el campo de batalla, o su padre, o sus hermanos, ¿cómo podía esa mujer luego sostenerse, mantenerse en pie? Entonces, la poligamia al menos servía con un fin, digamos, compasivo. Una mujer podía recibir protección, provisión, y no verse obligada a morir de hambre o a entregarse a la prostitución, cosas por el estilo. Es que en este sentido hay apologistas que dicen que la poligamia se puede considerar como una reacción compasiva ante una situación de gran peligro. Pero bueno, Dios nunca sale aprobando la poligamia en la Biblia. De hecho, vemos que en el caso de Salomón, que sus múltiples mujeres le llevaron a desviarse radicalmente. El diseño de Dios entonces sigue vigente. Dios sigue deseando que el matrimonio sea para un varón y una mujer, un solo hombre y una sola mujer. Y prueba de esta realidad es la lista de requisitos que tenemos para los pastores y los diáconos, de hecho, en el Nuevo Testamento. En ambas listas, en cuanto a los pastores, hay una lista en 1 Timoteo capítulo 3, hay otra lista en Tito capítulo 1. En estas dos listas, el segundo requisito en cada lista es que el pastor sea marido de una sola mujer. Me imagino que Pablo habría tenido que hacer hincapié en este punto, ya que él veía mucha poligamia en el contexto del Imperio Romano. Hoy día aquí, bueno, en el mundo occidental, norteatlántico, tal vez no sea tan necesario recalcar esto, aunque bueno, sabemos que el Islam está entrando con fuerza en nuestros países y hay mucha poligamia en el mundo islámico. De hecho, de los países que permiten la poligamia a nivel mundial, casi todos aquellos países son países de tradición islámica. También los diáconos, la escritura dice que el diácono ha de ser marido de una sola mujer, en 1 Timoteo 3, versículo 12. Entonces, Dios quiere que los ancianos y los diáconos reflejen su diseño original, porque claro, si yo estuviera casado con 4 mujeres y claro, siguiera como pastor de la iglesia, ¿qué mensaje estaría yo dando a los hermanos? Y no solamente a los hermanos, sino a la sociedad, ¿no? Porque la gente se entera de qué es lo que está pasando ahí en la iglesia. Pues si yo estoy casado con 3, 4 mujeres, pues ¿por qué los hermanos no podrían hacer lo mismo? ¿Verdad? No estaría siendo yo un fiel reflejo de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Él está casado con una sola mujer, ¿verdad? Cristo tiene una sola mujer, la iglesia, la esposa. Él es el marido de la esposa. Si la confesión nos dice que no es lícito, ¿dónde estaba? Ahí. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa, ni que mujer alguna tenga más de un esposo a la vez. Ahora, voy a soltaros una frase y enseguida la voy a explicar bien para que nadie se muera de un infarto, pero es lícito tener más de un cónyuge. Sí es lícito, pero no a la vez. Ahí está el punto, ¿no? Las últimas 3 palabras ahí de a la vez. Así que sí, puedes tener 2, 3, 4 cónyuges, pero no a la vez. Es decir, si tu cónyuge fallece, no es anticristiano volver a casarte. No tienes por qué sentirte mal, ¿no? Si te has quedado viuda, y bueno, tú en tu libertad, si el Señor así se mueve en ti, no pasa nada. Tú puedes volver a casarte sin sentirte condenado. No hay nada pecaminoso en esto. La escritura dice, y aquí estoy citando Romanos 7, versículo 2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es que sí, tú tienes que ser fiel a tu esposa hasta la muerte, ¿no? En salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza. Sí, fidelidad conyugal hasta la muerte. Pero si el marido muere, o en el caso de un varón, si la mujer muere, ella queda libre, él queda libre
de la ley del cónyuge. Así que sí, uno puede, y de hecho hay millones de cristianos, ¿no?, a lo largo de la historia que, bueno, han perdido sus cónyuges y se han vuelto a casar en el Señor. No hay ningún problema con eso. Bien, yo creo que todo clarito, entonces entendemos esto. Simplemente hay una cosa más que quisiera agregar antes de apagar esta sesión. Estamos viviendo ya en el siglo XXI, ¿cierto? Estamos aquí en el mundo norteatlántico y hay una cosa que sí tendría que mencionar, que seguramente no estaba en la mente de aquellos redactores de la confesión. El tema es que los tiempos ya han cambiado y ahora vivimos en una generación, al menos aquí, ¿no?, en el mundo occidental, donde se permite el matrimonio entre personas del mismo género. De hecho, aquí en España se aprobó esa ley el día 3 de julio del 2005. España, de hecho, fue el tercer país en instituir el matrimonio entre personas del mismo género. Primero fue los Países Bajos, número 2 Bélgica, que está justo ahí al lado, bueno, al sur, y luego número 3 España. España y Canadá más o menos al mismo tiempo. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento condenan tales prácticas. Son abominación al Señor. Así que ya la poligamia es abominación al Señor, la fornicación, el adulterio son abominación al Señor, pero también estas prácticas entre personas del mismo género también despiertan la cólera del Todopoderoso. Pruebas de lo que estoy diciendo, bueno, en cuanto al Antiguo Testamento, os pongo, bueno, los ejemplos de Génesis unidos de nuevo. Un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, un hombre y una mujer. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. La Escritura nos dice que aquellas ciudades, Judas 1, versículo 7, Judas, por cierto, es el hermano de Jesucristo, Judas 1:7, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Contra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los varones estaban acostándose con varones, ¿verdad? Aquellas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Así que ahí tenéis un ejemplo, un solo ejemplo del Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, más de lo mismo. Bueno, acabo de poneros la cita, ¿no? Judas 1:7 en realidad, vale, está hablando de un fenómeno, de un suceso del Antiguo Testamento, lo de Génesis 19, Sodoma y Gomorra, pero es un texto neotestamentario. Y luego tenemos el texto muy conocido de Pablo. Él condena, de hecho, la práctica homosexual en Romanos 1, en 1 Corintios 6 y en 1 Timoteo capítulo 1. Pero voy simplemente a poneros esta cita para realmente exhibir este principio, ¿no? Dice Pablo ahí, por esto Dios os entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural, ¿no? Una mujer debe casarse con un hombre y un hombre debe casarse con una mujer, etc. Pero las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está hablando del lesbianismo. Y de igual modo, también los varones, dejando el uso natural, ahí está la expresión de nuevo, el uso natural. Así que el hombre, en vez de fijarse en la dama, dice, los hombres se encendieron en su lujuria, lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Okay? Es algo vergonzoso, según el Espíritu Santo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por tanto, yo supongo que si yo estuviera grabando esta clase en 1689, ¿no?, el año de la publicación de la Confesión, yo no tendría que hacer semejantes afirmaciones, ¿no? Que todos entenderían que estas cosas están prohibidas, pero ahora estamos viviendo en una sociedad distinta que no teme al Señor, así que sí, por un lado, el matrimonio es para un solo hombre y una sola mujer. Esto quiere decir entonces que estamos en contra de la poligamia, pero también, y aquí estoy yendo más allá de la intención de los escritores, de los redactores de la Confesión, también esto significa que estamos en contra de cualquier tipo de unión conyugal entre parejas del mismo género, ¿verdad? Porque tales prácticas cuentan con la desaprobación del cielo. Así que es la palabra de Dios y yo sé que, eso tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, las últimas 2 semanas sobre las autoridades civiles. Que sí, somos buenos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, honramos a las autoridades, pero
Cuando hay una violación clara, objetiva de la ley moral de Dios, no. Es nuestro deber levantar la voz y defender los principios de la Biblia. Así que matrimonio es para un hombre y una mujer. Estamos en contra de la poligamia. Estamos en contra del matrimonio entre personas del mismo género. Y bueno, hasta aquí la primera clase. Así que hoy hemos hablado en la primera sesión sobre un solo hombre y una sola mujer. Las preguntas, como siempre, están ahí por debajo del vídeo. Un abrazo, Cristo, bendiciones. Nos vemos en clase punto 2, si el Señor permite. Solideo Gloria.